Como hemos visto ya y hemos estudiado, hay tres mecanismos que son la conducción, la convección y la radiación. Entonces, estos mecanismos pueden combinarse de diversas maneras. Y eso es lo que pasa en la práctica, ¿no? Es muy escaso el problema en el que solo exista un mecanismo. Generalmente hay dos y en los problemas más complejos hasta hay tres mecanismos que están combinados. Es lo que decimos, en la práctica se presentan combinadas la transmisión de calor por los tres mecanismos. Haremos el análisis de lo que sucede, por ejemplo, en la pared de un horno. Como hemos visto ya, una pared de horno generalmente está compuesta por tres materiales. El primero es un material refractario, capaz de resistir elevadas temperaturas y también efectos como la erosión generada por los gases y la llama de combustión. La segunda capa es un material aislante que trabaja en un rango determinado de temperaturas. Y el tercer material es un material estructural. Entonces, en la cara interna, si esta es la pared, la cara, vamos a identificar esta como la cara interna y esta como la cara externa. Interna porque está en contacto con el interior del horno y externa porque está en contacto con el medio ambiente. Entonces, en el interior del horno ocurre combustión. El calor es producido por la combustión de un combustible, ya sea este líquido, gaseoso o sólido. Entonces, de la zona de combustión proviene la radiación. Y como productos de la combustión son los gases también constituyen un portador de calor. Entonces, los gases de combustión o humos son, como indica su nombre, gases. Entonces, el mecanismo que se presenta ahí es la convección. O sea, hay un calor por convección y por radiación. Los dos mecanismos actúan al mismo tiempo. El calor se aporta de la zona de combustión a la superficie interna de la pared por dos mecanismos, radiación y convección. Convección interna. Identificamos la zona de combustión como 1, la superficie interna de la pared como 2, la superficie externa como 3 y el medio ambiente como 4. Entonces, entre 1 y 2 hay radiación y hay convección. Ahora, a través de la pared, como la pared es un medio sólido compuesta por tres capas A, B y C, el único mecanismo que aparece es la conducción. O sea, hay conducción entre 2 y 3. Y de la superficie externa al medio ambiente hay convección, porque el medio ambiente es aire atmosférico. Por tanto, a través del aire, que es un gas, el mecanismo que aparece es la combustión, perdón, es la convección externa. Ahora, ¿por qué no aparece radiación? Porque justamente el cálculo que se hace de esta capa o de esta pared es para que las pérdidas sean mínimas. Entonces espera que la temperatura sobre esta cara sea baja. Entonces, si tenemos una temperatura baja, el mecanismo que prevalece es la convección. Es cierto que puede haber también radiación, pero es muy pequeña comparada con la convección. Por eso es que el mecanismo predominante aquí es la convección. Y es convección natural, porque en el medio ambiente el aire está quieto, bueno, teóricamente, porque también pueden darse condiciones para una convección forzada. Por ejemplo, si existe un ambiente ventoso, hay viento, entonces el mecanismo se convierte en convección forzada. Pero idealmente entendemos que el aire ambiente está quieto, por tanto,
el mecanismo es de convección natural. Entonces, de esa manera hemos identificado tres mecanismos: radiación y convección en la parte interna, en la pared conducción, y en la parte externa, convección externa. Esta convección interna es forzada. ¿Por qué? Porque en la zona de combustión el aire ingresa, bueno, estamos hablando de un horno industrial, el aire ingresa de manera forzada. Cuando se mezcla con el combustible y empieza la combustión, entonces, por el principio de continuidad de la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Entonces, si la masa que entra, el aire que ingresa, entra de manera forzada, bueno, obviamente se entiende que los gases de combustión también están, aunque no directamente, pero influidos por la masa que ingresa, circulan de una forma forzada. Y más aún si tenemos un sistema de extracción de gases, ya sea también extracción forzada mediante un extractor, una especie de exhaustor, o mediante una chimenea. Por la diferencia de presiones, con la chimenea también se forza la circulación de los gases. Entonces, visto desde varios ángulos, el mecanismo de convección es forzado. En cambio acá se considera convección natural. Entonces, el balance lo que nos da es calor por radiación más por calor por convección interna igual a calor por conducción e igual al calor por convección natural. Entonces aquí estamos identificando los términos Q sub R, calor intercambiado por radiación entre la zona de combustión 1 y la superficie interna de la pared 2. La expresión matemática del calor intercambiado es este. Q sub Ci es el calor por convección interna desde los gases de combustión a la superficie interna de la pared. Entonces, la expresión de este calor, área 2, ¿por qué? Porque es sobre esta área donde se forma la película de convección, que es la que genera resistencia. El coeficiente es de esta película, y por la diferencia de temperaturas entre 1 y 2. El calor por conducción es cómo se transmite el calor dentro de la pared compuesta. Entonces, como hemos visto ya, temperatura de la superficie 2, menos la temperatura de la superficie 3, sobre la sumatoria de las resistencias. Es decir, resistencia de A más resistencia de B y más resistencia de C. Y Q sub C0, calor por convección externa desde la superficie externa al medio ambiente. Entonces, el área de 3, porque es sobre esta área donde se conforma la película de convección. H sub 3, coeficiente de esta película, y diferencia de temperaturas 3 menos 4. Entonces, emplazando en el balance, llegamos a esta expresión. Ahora bien, si queremos encontrar el calor perdido, puede ser cualquiera de estos tres términos, ¿verdad? Entonces, de ahí que un análisis de mecanismos combinados puede facilitarnos la solución de un problema. Si quisiéramos calcular el calor por esta expresión, va a ser lo más complicado. Observando los términos, el factor global, ya hemos visto de las dificultades que se tiene para calcular este factor global. Determinar las temperaturas de la zona de combustión y la temperatura de la superficie interna tampoco es fácil. Es cierto que se puede hacer un cálculo de la temperatura. No sé si lo han hecho en termodinámica, pero hay procedimientos para calcular
la temperatura de una zona de combustión, se llama cálculo estequiométrico. Entonces, es posible. Y también se puede determinar la temperatura, aunque esto es más difícil porque estamos hablando de temperaturas tan altas como 1000 o más, 1200, 1600 grados. Entonces, medir esta temperatura, aunque es posible, mediante una termocupla, haciendo una perforación acá y la parte sensible colocar justamente sobre esta cara. Se puede, pero ¿se acuerdan el análisis que hicimos de pantallas de radiación? Entonces, esa parte sensible también estaría afectada por la zona de radiación. Entonces, no es fácil medir esta temperatura. La temperatura de 3 sí es fácil porque es externa. Es con cualquier sensor podemos medir esta temperatura y ni qué decir de la temperatura del aire ambiente. No hay ningún problema. Entonces, animarnos a hacer el cálculo de pérdida de calor mediante esta expresión es realmente complicado. Por el factor global, por las temperaturas, en la parte de radiación y en la parte de convección forzada. El cálculo de este coeficiente tampoco es fácil, hemos visto. Medir la temperatura T2 no es fácil, como hemos visto, pero para la parte de conducción se podría facilitar, pero todavía tenemos el problema de la temperatura de la superficie interna de la pared. Y si vamos a la parte de convección es más sencillo. Como es totalmente accesible la medición de esta temperatura, de esta cara y la del medio ambiente, el cálculo del coeficiente de convección tampoco es difícil, como hemos visto. Partimos del Grashof y vamos a la ecuación recomendada para paredes verticales, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí resulta que esta expresión es más fácil de encontrar que esta y que esta. Entonces, podemos hacer un cálculo regresivo. Conociendo este calor, podemos conocer la temperatura y podemos conocer incluso algunos datos o coeficientes de la parte interna, el coeficiente interno 2, el factor de forma, tal vez incluso la temperatura de la zona de combustión. Entonces, podemos partir de acá e ir hacia la izquierda. Entonces, eso nos permite un cálculo como mecanismo combinado. Bien, ahora, ¿podemos aplicar la analogía eléctrica a los mecanismos combinados? Sí, es posible. Por ejemplo, para este caso, donde tenemos dos mecanismos en paralelo que están actuando al mismo tiempo, un solo mecanismo en la pared y otro mecanismo en la parte externa, el circuito eléctrico análogo sería este, donde tenemos entre las temperaturas de la zona de combustión y la del medio ambiente las diferentes resistencias. Aquí tenemos dos resistencias en paralelo. La resistencia por la convección interna y la resistencia por radiación. Después vamos a hablar sobre esto. Entonces, como ambos mecanismos actúan al mismo tiempo, tenemos dos resistencias en paralelo. La temperatura de la superficie interna de la pared. Entre esta temperatura y esta otra, que es la de la superficie externa, tenemos conducción, resistencia por conducción. Y de entre la superficie externa y el medio ambiente, una sola resistencia, que es la de la película de convección externa. Entonces, este circuito representa a este problema. Y como hemos visto ya, este circuito, donde tenemos dos resistencias en paralelo, se pueden convertir en una sola resistencia equivalente. Y de esa manera tendríamos un circuito donde tenemos
3 resistencias en serie. Y de esa manera se puede resolver con una mayor facilidad un problema de mecanismos combinados. Como sabemos, el calor a través de la película externa debe ser igual al calor a través de la pared e igual al calor en la parte interna, que es la suma de los dos calores, radiante y de convección forzada interna. Estos 3 calores son iguales, deben ser iguales. Entonces, vemos que la analogía eléctrica simplifica más todavía un problema de mecanismos combinados. Pero, ¿existirá esta resistencia a la radiación? Vamos a ver esto. Ya que la resistencia a la convección interna es clara, se debe a la película interna. La resistencia a la conducción también es clara, existe físicamente, se debe a las propiedades, al espesor, etcétera, de los componentes de la pared. Y la resistencia a la película o a la convección externa existe, se debe a la película externa. Perdón, un momentito. Disculpe. Entonces vemos que las resistencias ofrecidas a la conducción y a la convección existen, físicamente existen, pero a la radiación, hemos visto que la radiación es un mecanismo totalmente diferente a la conducción y la convección. La radiación se debe principalmente a ondas electromagnéticas, todo eso ya lo hemos visto en la parte teórica. Entonces, ¿cómo podemos entender que existe una resistencia? Bueno, la resistencia a la radiación es un término ficticio, creado, inventado, pero necesario para incorporar la radiación en el circuito eléctrico. Vamos a ver cómo se deduce. Entonces, para deducir esta resistencia, partimos de la ecuación de intercambio de calor entre dos superficies, 1 y 2, pero escribimos esta expresión que la consideramos equivalente a la primera. Área 1 por un coeficiente que llamamos coeficiente de radiación, semejante al coeficiente de convección, pero este coeficiente es ficticio, porque no existe película de radiación. Entonces es un término ficticio. Y por la diferencia de temperaturas entre las dos superficies, 1 y 2. T sub 1 y T sub 2, como ven, está escrito en minúscula, comparado con estas temperaturas que están en mayúscula. Son las temperaturas de los cuerpos 1 y 2, pero en grados centígrados, ya que H está en estas unidades, kilocalorías por metro cuadrado, hora y grado centígrado. Como consideramos que estas dos expresiones son equivalentes, igualamos. Podemos simplificar el área y despejamos el coeficiente de radiación H sub R. Aquí está la expresión. Y definimos la resistencia a la radiación como 1 sobre el producto área 1 por este coeficiente. De esa manera tenemos la resistencia a la radiación como un término, repito, ficticio. No existe tal resistencia en la práctica, sino es una resistencia creada, es una resistencia ficticia. Bien,
Entonces, de esta manera se incorpora la radiación en el circuito eléctrico análogo, facilitando enormemente la solución de problemas considerados problemas combinados. Bien, hay aplicaciones de mecanismos combinados. Vamos a mostrar dos aplicaciones. La primera aplicación es el cálculo de la temperatura verdadera de un fluido. Antes de entrar acá, a este punto, no sé si hay alguna duda hasta acá. El análisis que hemos hecho está claro. Hay un detalle. Fíjense que radiación y convección pueden actuar al mismo tiempo, pero no pueden actuar al mismo tiempo, digamos, radiación y convección, conducción o convección y conducción. La conducción es un mecanismo que se da solamente en los sólidos, como sabemos, y no hay otro mecanismo que acompañe, pero sí radiación y convección pueden actuar al mismo tiempo. Como les decía, si la temperatura 3 fuese elevada, también nosotros podemos prever acá la existencia de radiación y otra vez radiación más convección natural podrían actuar conjuntamente. Pero como la temperatura 3 entendemos que es baja, de las dos, la que prevalece, la que es mucho mayor es la convección, en este caso convección natural, por eso es que no aparece radiación. Entonces la conducción generalmente aparece sola, pero estas dos pueden actuar simultáneamente, pueden aparecer las dos conjuntamente. Entonces, veamos esta aplicación. Considerando un fluido, ya sea gas o líquido, que circula por el interior de un conducto, deseamos conocer su temperatura. Para ello, insertamos un sensor de temperatura, que puede ser una termocupla o termopar o de otro tipo, con el extremo sensible colocado a la altura del eje de la tubería. Aquí está, en la figura. Bien, entonces, por este ducto circula un fluido que puede ser un líquido o un gas. Y para medir su temperatura colocamos un sensor, aquí lo vemos. La parte sensible es este. Esta especie de esfera pequeña constituye la parte sensible. Entonces, está colocado justamente en el centro, porque podemos esperar también acá un perfil de temperaturas, más o menos como está. Entonces, en este perfil de temperaturas, más o menos sería esta la representación, siendo la temperatura de la superficie, a ver, en un eje, ya. Este es el eje de las temperaturas. Entonces aquí tendríamos la temperatura de su S, y la temperatura va aumentando hasta la temperatura del medio. Aquí tendríamos una temperatura del eje o temperatura del medio. En realidad lo que mide es la temperatura en el eje, que podría variar yendo hacia la superficie interna del tubo. Pero a esta temperatura es lo que mide este sensor. Ahora, debido a varios factores, hay necesidad de proteger esa parte sensible. Y la protección se realiza mediante esta funda o vaina. Es el medio protector de la parte sensible. Funda o vaina. Debido especialmente
a la naturaleza de este fluido. Entonces, a veces esta funda puede ser metálica o a veces puede ser de un material cerámico o de otro material por las características que tiene este fluido. Entonces, para evitar el daño de esta parte sensible, entonces por el efecto de este fluido se protege de esta manera. Y la naturaleza del material depende de este fluido. ¿Por qué, por ejemplo, se coloca una vaina o funda de cerámica? Porque si fuese de metal, podría atacar al metal. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo depende de la naturaleza de este fluido. Entonces, este sensor mide una temperatura que se denomina T sub S, temperatura medida por el sensor. Llamamos T a la temperatura verdadera. Generalmente estas dos temperaturas no son iguales. La temperatura verdadera difiere de la temperatura medida por el sensor. Y a nosotros nos interesa medir exactamente la temperatura de este fluido, es decir, medir la temperatura verdadera. Entonces, mediante un análisis de mecanismos combinados, vamos a ver la forma de medir o de calcular, en este caso, la temperatura verdadera, pero en función de la temperatura medida por el sensor, también la temperatura de la superficie interna de la pared y otros factores que vamos a ver en el análisis. Aquí estamos viendo en otra vista cómo se dispone la ubicación del sensor, la vaina y la parte sensible. Bien. Establecemos un balance en condiciones de equilibrio térmico. Ya hemos explicado a qué se refiere el equilibrio térmico. Cuando después de cierto tiempo, digamos, empieza el flujo de este fluido y pasa un tiempo cuando se mantienen constantes los valores de temperatura medida, temperatura de pared interna y por supuesto las condiciones también de flujo, ¿no? La velocidad se mantiene constante, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, hablando de temperaturas, las temperaturas se mantienen constantes. Ahí hablamos de equilibrio térmico. En esas condiciones establecemos un balance que dice que la suma de los calores Q sub 1 y Q sub 2 debe ser igual a la suma de calores Q sub 3 y Q sub 4. ¿Qué es Q sub 1? Es el calor transferido desde el fluido a la superficie del sensor por convección. Q sub 2, calor radiante intercambiado entre el fluido y la superficie del sensor. Q sub 3, calor transferido desde la superficie del sensor a la pared del tubo por conducción. Como hay un contacto físico, entonces hay un calor por conducción. Y Q sub 4, calor radiante intercambiado entre la superficie del sensor y la superficie interna del tubo. Entonces, este es el balance a partir del cual vamos a deducir una expresión para hallar la temperatura verdadera. La experiencia demuestra que los calores Q sub 2 y Q sub 3, es decir, el calor radiante intercambiado entre el fluido y la superficie del sensor, y el otro, el calor por conducción de la superficie del sensor a la pared del tubo, son pequeñas comparadas con los otros calores, por tanto se pueden despreciar, resultando que el calor Q sub 1 es igual al calor Q sub 4. El calor Q sub 1, el calor por convección del fluido a la superficie del sensor, y el calor Q sub 4, el calor intercambiado entre la superficie del sensor y la superficie interna del conducto. Las expresiones de estos calores por convección y por
radiación. Calor intercambiado por radiación. Estamos explicando. A su vez, S es la superficie externa del sensor. La temperatura en metros cuadrados. H sub S es el coeficiente de película sobre la superficie del sensor en estas unidades. T es la temperatura verdadera del fluido, que es lo que estamos pretendiendo hallar, en grados centígrados. T sub S es la temperatura registrada por el sensor, también en grados centígrados. Phi sub S omega I es el factor global de radiación entre la superficie del sensor y la superficie interna del tubo. T sub S es la temperatura registrada por el sensor, pero en grados Kelvin. En este caso es en grados centígrados, ¿no? Estamos diferenciando letra minúscula para grados centígrados y letra mayúscula para escala absoluta en grados Kelvin. T omega I es la temperatura de la superficie interna del tubo en grados Kelvin. Reemplazamos en la igualdad. Q sub 1 igual a Q sub 4 y resolvemos para la temperatura verdadera. Y llegamos a esta expresión. Entonces, mediante esta expresión podemos encontrar la temperatura verdadera de un fluido, conociendo las temperaturas del sensor, temperatura de la pared interna, el factor global, el coeficiente global y el coeficiente de convección sobre la superficie del sensor. Entonces, esta es la expresión que nos resuelve la temperatura verdadera. Entonces, este es un caso de mecanismos combinados. Otro caso es el radio crítico. ¿Qué sucede? Cuando, vamos a hacer otro dibujo, cuando queremos aislar un conducto cilíndrico, una tubería, ¿qué es lo que hacemos? Envolvemos con varias capas este conducto. Cuanto mayor el número de capas, menor es la pérdida de calor, ¿verdad? Entonces nos conviene que el número de capas sea el mayor posible. N capas. Hemos hecho un cálculo óptimo económico, ¿de acuerdo? Pero este análisis es un poco diferente. Tenemos 3 capas, 4 capas, N capas. Es otro tipo de enfoque. Si nuestro propósito es disminuir la pérdida de calor, que este calor perdido sea el mínimo, que este calor perdido tienda a lo mínimo, si es cero, mejor, ¿verdad? Pero eso es imposible. En la práctica, llegar a un calor perdido cero es imposible, pero teóricamente sí, se puede. Entonces, si este es el propósito, ¿qué sucede con la convección? Hemos visto que la convección depende de las temperaturas, temperatura de superficie y temperatura del medio. Bueno, en la parte de conducción, este calor perdido, como hemos visto ya, depende. Si tenemos acá una temperatura
voy a llamar T omega 0 diferencia de temperaturas T omega 0 menos temperatura de la superficie sobre la sumatoria de resistencias. Bien, este es el calor por conducción. Ahora, el calor por convección, ¿cómo lo planteamos? El calor por convección sucede de la superficie externa al medio, ¿verdad? Entonces, H sub 0, A sub 0, y por el gradiente de eso S menos T infinito. Menos T infinito. Bien. A mayor número de capas, menos pérdida de calor. Pero ¿qué sucede a mayor número de capas? Mayor área. Es decir, el número de capas que estamos añadiendo tiene que ver con el área. A mayor número de capas, mayor área externa, ¿cierto? Va a crecer el área externa. Si crece el área externa, ¿qué sucede con el calor? El calor por convección es proporcional al área. Y si el área es proporcional al número de capas, el calor por convección es proporcional al número de capas. Y en conducción, el calor perdido es lo contrario. El calor perdido es inversamente proporcional al número de capas. Entonces, aquí hay una situación también contradictoria. Entonces vemos que desde ese punto de vista no nos conviene aumentar el número de capas porque aumenta el área externa y aumenta la pérdida por convección. El calor por convección se incrementa. Entonces, en vez de disminuir la pérdida de calor, estaríamos aumentando la pérdida de calor. Entonces, fíjense que esta situación es un poco contradictoria también. Se debe resolver encontrando un llamado radio crítico. ¿Se entiende la problemática, cierto? ¿Está bien? Ya. Entonces, este radio crítico establece un límite para el espesor, porque después de ese radio crítico, el aumento puede convertirse más bien el aumento de esa área puede convertirse en un aumento del calor en vez de disminuir la pérdida de calor. Entonces, sobre la base de ese análisis, encontramos una expresión para hallar ese radio crítico. Por Fourier, como hemos visto, diferencia de temperaturas, como sobre el denominador, que es la suma del radio, la resistencia que ofrece el tubo, en un análisis de mecanismos compuestos, vamos a aclarar esto, tal vez mejor por analogía eléctrica. Hay una resistencia por conducción, que llamamos R sub A, y hay una resistencia por convección, que vamos a llamar R sub C0. Entre las temperaturas T sub I, vamos a llamar T sub I a esta temperatura. Bueno, aquí está, no importa. T sub I y
T sub 0. Entonces, a ver, T sub I, porque hay n capas, nos va a dar una resistencia R sub A. Y de la superficie al medio, tenemos una película. De esta va a depender un coeficiente H sub 0. Entonces, este circuito eléctrico nos establece este problema. Entonces, tenemos dos resistencias en serie. Una es debido a la conducción por las n capas y la otra es por la película de convección externa. T sub I menos T sub infinito. Entonces, en esta expresión, las resistencias por la conducción, es conocida ya esta expresión por conducción y por convección, que depende de la película, del coeficiente de película externo H sub 0 y A sub 0. El área A sub 0 es el área externa, 2pi por R. El radio de esa superficie es R. Bien, reemplazando. Tenemos los términos. Ahora lo que hacemos, como esta expresión es el calor por unidad de longitud, derivamos respecto de E la expresión de calor e igualamos a 0. Aquí está la expresión derivada e igualada a 0. Después de hacer hacer un ordenamiento de esta expresión, llegamos a esta expresión. Y a esta expresión, y finalmente despejamos R, que constituye el radio crítico. Y resulta que el radio crítico es la relación entre el coeficiente del aislamiento, coeficiente de conducción del aislante, sobre el coeficiente de convección sobre la superficie, H sub 0. Entonces, a partir de este radio crítico, hacemos este análisis. Decimos, por tanto, debe existir un radio crítico tal que si el radio R es menor al radio crítico, la pérdida de calor aumenta al incrementarse el aislante hasta llegar al radio crítico. Entonces, se cumple que la pérdida de calor depende del espesor del aislante, pero hasta el radio crítico. Luego, si encontramos que el radio es mayor al radio crítico, disminuye al aumentar el aislante. Entonces, cuando el radio es mayor al radio crítico, la pérdida de calor por convección es pequeña. Por tanto, es favorable en el propósito de disminuir las pérdidas de calor. Entonces, ese es el análisis complementario para determinar cuánto debe ser el radio con más el aislante, el radio R con más el aislante. Si en algún caso encontramos, repitiendo el análisis, encontramos que el radio R calculado con el aislante es menor al radio crítico, la pérdida de calor aumenta al incrementarse el aislante, no es favorable hasta el radio crítico. Si encontramos que el radio R es mayor al radio crítico, más bien disminuye al aumentar el espesor del aislante. Entonces, esta es la otra aplicación de mecanismos combinados, el radio crítico de una tubería importante. Bueno, podemos encontrar tal vez más aplicaciones de mecanismos combinados, pero estos los van a encontrar en los libros de referencia
Son, digamos, los casos más clásicos, más comunes, pero de todas maneras, en la solución de problemas de mecanismos combinados vamos a tener que aplicar, sobre todo en base a la analogía eléctrica, las soluciones, viendo en el análisis por dónde empezar, cuál nos da con mayor facilidad la solución del problema planteado como mecanismos combinados. Por ejemplo, en este caso hemos visto que partir de esta parte, que es convección natural, resulta más sencillo ir abarcando hacia la izquierda para encontrar incluso otros datos necesarios tal vez o que nos piden el problema. Entonces, esa es la facilidad de aplicar la analogía eléctrica, por ejemplo, en la solución de problemas de mecanismos combinados. Bueno, esa es la teoría de mecanismos combinados, no es muy larga, como han visto. Hemos visto dos aplicaciones que son aplicaciones clásicas de, de mecanismos combinados. Entonces, lo que correspondería ahora es la parte de problemas. Y la parte de problemas lo vamos a ver el día de mañana. Tenemos todavía clases, día jueves. Y también el día de mañana vamos a hablar de las fechas. Voy a averiguar el calendario, entonces nos vamos a basar también en las fechas que están en el calendario y en función de esas fechas vamos a organizar las clases que nos faltan, estableciendo clases de dudas, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo por esta clase. Hemos llegado al final en la parte teórica y el día de mañana, repito, vamos a resolver problemas de mecanismos combinados. Bueno, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Este material les voy a enviar hoy mismo y nos encontramos el día de mañana para ver problemas sobre mecanismos combinados. Hasta Está bien, mañana. Inge, gracias. Hasta luego. De nada. Hasta mañana, hija, gracias. Hasta mañana. Ingeniero, Mañana, gracias. Inge. Hasta mañana. Inge, este es el último capítulo del segundo parcial. Sí, adelantando un poco, el segundo parcial va a ser desde convección forzada, cambiadores de calor, radiación y mecanismos combinados, ¿no? Pero con más detalle vamos a hablar el día de mañana. Está bien, Inge.